31 de mayo del año 1906 amaneció cálido y soleado en Madrid, inmejorable preludio para una jornada muy especial. Aquel día contraían matrimonio en la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid, del mismo centro de Madrid, aunque en aquel entonces no estaba tan al centro, el jovencísimo rey de España, Alfonso XIII, y su prometida, la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, que era nieta de la reina Victoria, una mujer criada entre algodones entre los castillos de Windsor y de Balmoral. Era hija de la princesa Beatriz, la hija más joven, la hija menor de la reina Victoria. La ocasión era tanto más feliz cuanto esa boda constituía la consagración, pues ya casi, o se pensaba al menos definitiva, de la segunda restauración borbónica, que se había materializado 30 años antes en la persona de Alfonso XII, desventurado padre del novio que murió en la flor de la edad, sin siquiera llegar a conocer a su heredero. Los novios se casaron, como ya os he dicho, en la Basílica de San Jerónimo el Real, y la comitiva nupcial partió hacia el Palacio Real para presidir el banquete entre vítores y aplausos de la multitud. Pasó por la glorieta de Neptuno, enfiló la carrera de San Jerónimo, atravesó la Puerta del Sol y se metió de lleno en la calle Mayor. Todo sin más contratiempos que los vítores que les lanzaban los madrileños desde la calle y desde los balcones, en un ambiente en definitiva muy festivo y muy alegre. Era el primer matrimonio real desde 1879, habían pasado ya más de 20 años. En 1879 se había casado en segundas nupcias, eso sí, Alfonso XII se había casado con la madre de Alfonso XIII, con María Cristina de Habsburgo, en la Basílica de Atocha. El pueblo de Madrid siempre ha sido muy aficionado, desde siglos, desde hace siglos, desde que está la corona aquí, a este tipo de celebraciones, así que festejaba aquella ocasión con gran entusiasmo. Entonces, a la altura del número 88, en la calle Mayor, hoy es el 84, en aquel entonces era el 88, justo cuando la comitiva real, que era una comitiva real magnífica, estaba formada por 40 carrozas engalanadas para la ocasión, pues justo cuando pasaba por ahí estalló una potente bomba. El desfile se sumió en un caos total, de humo, de lamentos, de rechinar de caballos. La Guardia Real comprobó rápidamente que los reyes habían salido indemnes e indicaron al cochero que llevaba en la carroza de los reyes, que saliese de aquel infierno a toda prisa, no fuese a suceder que hubiese más bombas. No habían tenido tanta suerte algunos de los guardias reales y una docena larga de vecinos que aclamaban a sus majestades desde las aceras. Se contabilizaron un total de 23 muertos y un buen número de heridos. Los reyes llegaron pocos minutos después al Palacio Real, que está muy cerquita del número, en aquel entonces 88, hoy 84, cerca, vamos, a 4 pasos, y llegaron al palacio completamente aturdidos. La reina, que se acababa de estrenar como tal, llevaba manchas de sangre en su vestido blanco, en su vestido de bodas. El banquete, sin embargo, no se suspendió, por deseo expreso del rey, que quería dar una apariencia de normalidad ante un atentado que había conmocionado a todo Madrid. Lo que sí quedó cancelado en el acto, además, fue la recepción y el baile, naturalmente, en señal de respeto y duelo por las víctimas. Al día siguiente, el monarca, para mostrar al pueblo de Madrid que había salido ileso del atentado, dio un largo paseo en coche descubierto por toda la ciudad. Luego ya al siguiente se celebró una corrida de toros en la plaza, que todavía no era en 1906 la de las ventas. Bien, pues eso fue todo. La boda había quedado, como podéis ver, muy deslucida, pero al menos los monarcas habían salvado el pellejo, lo cual no era poco. La Guardia Civil se afanó entonces en localizar al responsable del atentado. Sospechaban que era un anarquista. En aquellos días todos los terroristas lo eran, y estaban en lo cierto además. El problema era que el terrorista Mateo Morral, un anarquista barcelonés, discípulo de Ferrer Guardia, ya se había marchado de Madrid. Para emprender la huida aprovechó el desconcierto que siguió el atentado para confundirse entre la muchedumbre, esconderse primero en la ciudad y abandonar Madrid al día siguiente. Nadie le había visto, además. El plan no había salido del todo bien, porque su objetivo no era hacer lo que hizo, sino matar a los reyes, pero al menos el atentado había concitado toda la atención, arruinando de paso la boda. Mató también a un par de aristócratas que estaban allí. Eso fue todo lo que consiguió.
Hasta ese momento, de hecho, todo le había ido bien, todo le había marchado bien a Mateo Morral, todo según lo previsto, o casi al menos. Había llegado a Madrid desde Barcelona días antes y una vez en la capital, un enlace llamado Diego Estébanez le entregó la bomba, una bomba de fabricación casera hecha en Francia que venía envuelta en la bandera francesa. A este tipo de bombas, las bombas muy artesanales, se las conocía en aquella época como bombas Orsini, en honor a su inventor, un italiano llamado, revolucionario también, llamado Felice Orsini, que la había inventado en el año 1858. Es decir, era de invención relativamente reciente, en aquel entonces, en 1906. La bomba era muy sencilla, explotaba por impacto gracias a unos pernos que activaban la bomba por contacto al impactar contra su objetivo, contra el suelo, por ejemplo. El propio Orsini la había probado su propio invento para atentar contra Napoleón III de Francia cuando se disponía a entrar en la Ópera de París. Esto lo intentó en el mismo año que inventó la bomba, en 1858. Orsini la verdad es que tampoco consiguió su objetivo. Napoleón III sobrevivió, pero 8 personas murieron. Años más tarde, en 1893, un anarquista llamado Santiago Salvador arrojó 2 bombas Orsini a la platea del Liceo de Barcelona, en plena representación además. Solo una de ellas estalló, pero murieron en el liceo 22 personas. No era, como vemos, una bomba muy efectiva, pero a los anarquistas de finales del siglo XIX, principios del XX, les encantaba utilizarla. Mateo Morral conocía los antecedentes de fallos, quiero decir, y se propuso no fallar esta vez, planificando con gran cuidado el atentado. Era una presa mayor, matar al rey de España el día de su boda. Así que llegó a Madrid con 10 días de antelación y se informó del recorrido que iba a hacer la comitiva nupcial. Localizó una pensión en la calle Mayor, cerca ya del palacio, y se alojó en ella. La bomba de pequeño tamaño lo que hizo fue escamotearla dentro de un ramo de flores, porque si le veían había mucha policía allí, había soldados, iba a pasar nada menos que el rey y además príncipes llegados desde toda Europa. No podía asomarse a una ventana y lanzar una bomba Orsini, todos conocían lo que era una bomba Orsini en aquel entonces porque se habían hecho varios atentados con ella. Así que la metió, era pequeñita, la metió dentro de un ramo de flores que iba a tirar a los reyes, a la comitiva real, a su paso. El plan era ese mismo, lanzar las flores como un vecino más cuando pasase delante del balcón de su alcoba. Allí sufrió el primer revés. El anarquista, que lo había planificado tanto con tanto cuidado y tanta atención, no había contado con el tendido eléctrico del tranvía que corría paralelo a la calzada. El ramo explosivo tropezó con los cables del tranvía y fue directo a una de las aceras, ocasionando de este modo la masacre y que los reyes saliesen incólumes, porque la carroza iba por la calle, no por la acera. El segundo contratiempo lo encontraría 3 días después, 3 días más tarde. Tras el atentado se escondió en Madrid, en casa de un tipógrafo de la imprenta en la que se tiraba el diario El Motín. El Motín era un diario republicano muy famoso en aquella época que simpatizaba con los anarquistas. Pero claro, en Madrid no podía continuar, había podido ocultarse una noche pero poco más, porque estaba pues demasiado expuesto. No quería tomar el tren desde Atocha, que estaría llena de policía, por si le reconocían, así que pensó que era mejor ir hasta las afueras de Madrid y abordar el tren allí, en alguna estación intermedia. Desconocía hasta qué punto la Guardia Civil le seguía los pasos. Una vez había dejado Madrid a su espalda, se detuvo en una venta de Torrejón de Ardoz, que está a las afueras de Madrid, muy cerquita. Se detuvo allá a comer. Allí le reconocieron varias personas que no dudaron en denunciarle ante el guardia jurado de una finca. El guardia hizo las averiguaciones pertinentes y, por si acaso, le conminó a seguirle hasta el cuartelillo de la Guardia Civil. Aquello se demostró una decisión fatal para ambos. En el camino, Morral tomó la escopeta del guardia y le disparó para luego suicidarse él. Allí acabó su triste historia, que poco después fue archivada en la memoria colectiva. Como el terrorista se había suicidado, quienes fueron puestos ante el juez fueron el director del diario El Motín, que se llamaba José Naquens, y otros 2 anarquistas que le habían ayudado a huir. Les cayeron 9 años, aunque Naquens solo cumplió 2 gracias a un indulto del gobierno Maura. Es decir, en 1908 estaba de nuevo en la calle. 3 décadas después, ya en plena guerra civil, los ediles del Ayuntamiento de Madrid pensaron que era una buena idea sustituir el nombre de la calle Mayor por el de Mateo Morral, un despropósito que no duró mucho tiempo. Al terminar la guerra volvió a ser de nuevo la calle Mayor, que es como se llama desde por lo menos el siglo XVI. Pero los que conocen la historia de Mateo Morral y de su bomba
Siempre miran con atención el edificio de color crema del número 84, justo entre San Nicolás y el Palacio de Abrantes, enfrente justo de la Catedral Castrense. Es el mismo edificio desde el que Mateo Morral arrojó su bomba. Para los que no lo saben, hay un pequeño monumento en la acera opuesta que recuerda a las víctimas del atentado. Todavía hoy, y han pasado mucho más de un siglo, hay gente que le sigue dejando flores.